En principio, hablemos del cáncer colorectal, una afección que, de acuerdo a que estuvimos investigando y charlando con ustedes, se lleva cerca de 700.000, por lo menos las estadísticas así lo dicen, Así es. 700.000 vidas al año en el mundo y aproximadamente 7.000 en la Argentina. Y usted, Giovanna, me decía un dato más cercano al nuestro, 19 por día, ¿cierto? 19 muertes por día, así es. El cáncer colorectal es un cáncer que es muy frecuente, como bien lo acabaste de decir, pero a su vez lo más importante es que es un cáncer muy prevenible. Ujú. ¿Mm? Más prevenible que de otras enfermedades oncológicas, quizás Es un incluso. cáncer, sí, es uno de los más prevenibles. Se reportan aproximadamente 13.500 casos anuales de cáncer colorectal. Es el tercero en incidencia y el segundo en mortalidad después del cáncer de pulmón. Ujú. Este cáncer, como bien hablábamos, del 80 al 90% se inicia en una lesión preneoplásica que se llama pólipo, que la detectamos a través de la colonoscopía, ¿sí? Que después vamos a hacer referencia a qué es la colonoscopía. El pólipo es como un quiste pequeño, Es digamos. claro, sí, es como algo así, Ujú. ¿sí? Es una pequeña lesión en el colon que puede ser de diferentes tamaños, que el pólipo es asintomático, ¿sí? Y tarda aproximadamente 10 años en convertirse en cáncer. Así que imagínate el tiempo que nos da para poder resecarlo y hacer prevención del cáncer. Exacto. ¿Cómo es el cáncer de colon en sí? ¿Cómo es el avance, doctor, una vez que ya es cáncer, digamos, de colon? Claro, una vez que el pólipo evoluciona a cáncer puede generar síntomas, como puede ser sangrados, cambios del ritmo evacuatorio, síntomas nuevos que uno no tenía previamente, cambios en la forma de defecar también, en la calidad de la materia fecal. Hay personas que pueden tener más cambios a predominio de diarrea o cambios a predominio de constipación. Es decir, todo cambio que uno note que es diferente en su sistema digestivo, por lo menos uno tiene que tener en la mira que puede pasar este tipo de lesión. Ujú. Hay que tener en cuenta que las medidas de prevención o de pesquisa empiezan ahora a una edad un poco más temprana, que es 45 años, Claro. ¿no? Antes era 50, ¿no es cierto? Sí, así es. Hoy Exactamente, se habla sí. de los 45. Porque el problema del cáncer arranca aproximadamente entre los 60 años, ahí es donde se desarrolla el cáncer. Pero si uno lo encuentra antes, como dijo Giovanna, este tipo de lesión preneoplásica tarda 10 años, es que arrancamos antes en la pesquisa de esa lesión precursora y que nos ayuda a nosotros a poder prevenir este problema. Ahora, Exactamente, no tenemos que esperar a tener síntomas, No, por supuesto. porque si tenemos síntomas ya hablamos Ya de está un desarrollado. cáncer más avanzado. Entonces, el paciente sintomático ya viene en un estadio avanzado, ¿sí? Con todos los síntomas que dijo Fernando. Ujú. Entonces, la idea es apostar al paciente que no tenga síntomas. El paciente, tengo 45 años, no tengo antecedentes personales ni familiares de pólipos o cáncer de colon, voy al gastroenterólogo, consulto para hacer la prevención del cáncer colorectal. Específicamente, esos antecedentes tienen que ser de cáncer de colon o de cáncer en general, digo, de los familiares, de los cercanos. Bueno, esa es una buena pregunta. Yo creo que hay que aclarar que hay riesgo promedio, esto quiere decir, no solamente las personas que tuvieron familiares de primer grado de cáncer de colon tienen que ir a pesquisarse o hacer Exacto. prevención. El riesgo promedio más o menos es 1 cada 20 personas, independiente del sexo y edad, ¿sí? Ujú. Sí, está claro, si uno tiene un antecedente familiar de primer grado, padre, madre, hermanas o hermanos con cáncer de colon, sí, ese riesgo se Exacto. duplica. Y esas son personas que sí o sí tienen que estudiarse, inclusive en edades más tempranas de 45 años. Esa era mi siguiente pregunta. Exacto. Ese límite de 45 Sí. no quiere decir que no pueda detectarse más joven, ¿no es No, cierto? no, justamente por eso. Exacto. A lo que nos referimos nosotros es al cáncer que se llama cáncer esporádico, que es el cáncer que se da en el 75% del total de los cánceres de colon, que se dan personas que no tienen antecedentes ni personales ni familiares de cáncer colorectal. Ujú. En otros pacientes que tienen cáncer hereditario, la pesquisa empieza mucho antes. Claro. ¿Mm? ¿Hasta en qué edades llegó a detectarse? Edades más jóvenes, digo. No, de edades tempranas, Sí. digamos, todo dependiendo de los antecedentes, pero inclusive hay personas, lamentablemente, que desde los 30 años pueden tener el cáncer esporádico, Sí. pero se puede presentar más temprano cuando hay antecedentes familiares, ¿no? Específicamente Específicamente. de eso. Hay diferentes tipos de enfermedades hereditarias, no vamos a indagar técnicamente Claro. en Es eso, muy pero sí, fino. inclusive se puede empezar en edades mucho más tempranas. Sí. Con el cáncer de colon,
tiene que ver la alimentación, digo, puede generar, puede propiciar la aparición del cáncer de colon lo que comemos. En general hay ciertos estudios epidemiológicos, algunos pueden mostrar, pero lo que queremos hacer hincapié es que independientemente de la forma de alimentarse, toda persona, digamos, tiene que tomar noción de que esto le puede pasar, ¿no? Tanto sea vegano, que coma carne, Sí. etcétera, que coma comida rica en fibra, etc. Independientemente de esos patrones alimentarios, Que haga ejercicio, que no fume. esto le puede pasar. Obviamente que en cáncer, por ejemplo, de pulmón, donde el cigarrillo está claramente asociado, en colon existe un incremento de riesgo, pero no hacemos diferencia a la hora de pesquisar quién fuma y quién no. Claro. ¿Bien? Porque se solía mencionar que el que comía mucha carne roja en realidad, tenía más chance. los factores de riesgo, como dijo el doctor, son factores que se relacionan a otros tipos de cánceres en general. ¿Sí? Las comidas ricas en grasa, poca fibra, mucha carne, el sedentarismo, la obesidad, el alcoholismo, el tabaquismo. Son factores comunes para casi la mayoría de los cánceres. Sí. Y esos son los factores que se asocian. Pero el doctor dijo algo muy importante, que para hacer pesquisa no depende de que yo soy vegetariana y no consulto, Claro. al gastroenterólogo por una pesquisa. Y te voy a hacer un dato que por ahí ayuda. Hoy hablabas de a qué edades hasta qué edades vimos cáncer de colon. En el hospital, y tenemos también en nuestro grupo niños que tienen síndromes de poliposis, ¿sí? Que aparecen de muy chiquititos. Tenemos uno que lo estamos pesquisando con colonoscopía desde los 4 años, ¿sí? Y le resecamos 3 grandes pólipos la semana pasada, ¿no? Entonces, todo depende del grupo. Cuando nosotros hablamos, y esto insisto, ¿sí? De un chico con síntomas, tiene que consultar. Tuvimos un niño que tenía mucho sangrado, y la mamá lo tomó como era gordito porque eran hemorroides y no fue a la consulta. Esto es algo muy reciente, por eso lo digo, y la verdad que tenía este síndrome de poliposis, así que no tenemos que tomar el concepto general que es en el grupo de riesgo promedio. Entiendo. Exacto. La aparición de sangre en la materia fecal es para preocuparse, ¿no es cierto? Es un motivo de consulta inmediata. Es un punto de alarma, ¿no? En medicina tenemos lo que llamamos banderitas rojas. Para nosotros es una banderita roja, hay que estudiarlo, hay que verlo. Obviamente que la principal causa de sangrado probablemente sean benignas, sean hemorroides, pero nosotros no lo podemos minimizar. Claro. Exacto. Por ahí tienen que consultar, ver cuál es el patrón de sangrado, con qué situaciones ocurre, qué edad tiene. Hay varias cosas que suman al agregado. Pero sí, es un punto importante de alarma a tener en cuenta. Bueno, ustedes están asociados, los gastroenterólogos están asociados en Posadas en lo que es DIT-HD. ¿Qué significan las siglas? Cuéntenme. Bueno, DIT es una sigla que básicamente dice diagnóstico y tratamiento de enfermedades hepáticas y digestivas. Pero viene a juntar un grupo de personas con vocación en interés en el estudio, el tratamiento de las enfermedades hepáticas y digestivas. Más allá que nosotros somos 2 personas acá, hay un grupo también de personas que está atrás nuestro, que estamos abocados a este cuidado. Trabajan con nutricionistas y demás. Exacto. Sí. Así es. Es un equipo multidisciplinario. Es un equipo multidisciplinario, exactamente. ¿Dónde están trabajando específicamente? Estamos trabajando en el Sanatorio Simes, en el Sanatorio Sanatorio Yot. Yot. Así que Son de distintos lugares agrupados en... Es el mismo grupo trabajando en diferentes sanatorios. Ajá. Y lo que tiene de beneficioso este grupo es que realmente el doctor, como ya saben, el doctor es hepatólogo, ¿sí? Hace investigación. Bueno, yo soy gastroenteróloga, mucha endoscopía intervencionista. Tenemos otra gastroenteróloga en el grupo, que es la doctora Mariana Ciangula, que también está muy abocada a la parte de endoscopía intervencionista, nutricionistas con diferentes subespecialidades, y que a su vez tenemos el equipamiento necesario para responder a todo tipo de patología hepatológica y gastroenterológica. O sea, cualquier estudio que sea necesario se puede hacer acá en Posadas con los aparatos y el expertise que tienen ustedes, digamos. Sí, el doctor tiene un fibroscan, que es el único en el nordeste. El único. Sí. Es el único en el nordeste. De hecho, se va a hacer estudios a diferentes al partes resto de lugares del país. Del nordeste. Es móvil, es portátil, digamos. Sí, Exacto. como es el único, lo buscan. Y bueno, también tenemos el único laboratorio de neurogastroenterología. Es una especialista remarcada a nivel nacional también, de neurogastroenterología. ¿Sí? Está bien. Que es una especialidad muy, muy útil, que ayuda a las personas que tienen
alteraciones del tránsito evacuatorio, constipación, incontinencia. Claro, esa era algo muy común. mi siguiente pregunta. Sí. ¿En qué momento y por qué tipo de síntomas o afecciones una persona, más allá de la prevención, de lo que hablamos recién del cáncer de colon, pero si uno no tiene síntomas, ¿por qué tipo de afecciones uno visita al gastroenterólogo? Esa es una pregunta muy amplia. Es muy amplia, es muy amplia. Pero... digamos, hay dos formas de llegar a un gastroenterólogo Claro. o algún hepatólogo. Una es por prevención. Es decir, bueno, quiero prevenir mi cáncer de colon, quiero ver qué me pasa, qué riesgo tengo, bueno, voy. O sea, son personas asintomáticas. Después está el resto cuando tienen síntomas. Dolores frecuentes de panza. Disconfort abdominal, cambios en la forma de ir de cuerpo, Claro. que se le encuentre en una ecografía que tenga cálculos, alteración de la vía biliar. El hígado graso, que también es asintomático. Exacto. Que el paciente tenga síntomas con los alimentos, llámese con harinas, a la lactosa. Digamos, hay varias formas de llegar a nosotros. Pero básicamente yo creo que toda persona que tenga algún síntoma digestivo se tiene que estudiar o por lo menos consultar con un especialista. ¿Problemas de acidez, por ejemplo? Sí, problemas de acidez, eso es algo muy habitual. Es muy común, ¿no es cierto? Lo bueno es que, porque realmente entre todos los que formamos parte de DITED, cubrimos todas las demandas en el sector, bueno, de hepatología, de las vías biliares y páncreas, de los trastornos motores, enfermedades inflamatorias intestinales. Entonces, nos llega un paciente a la consulta, por ejemplo, me llega a mí, le detecto el hígado graso, lo mando al especialista, entonces todos cerramos, ¿entendés? Cubrimos todas las demandas dentro de la especialidad. Exacto. ¿Entendés? Y nos autoderivamos entre nosotros, tenemos nutricionistas que nos acompañan, que es algo fundamental. El paciente dice, ¿qué hago? Yo le puedo anotar como gastroenteróloga, no comas esto. Entonces la nutricionista la enfoca hacia dónde tiene que ir, le da un plan, le da una contención necesaria. Y el paciente no queda diciendo, no puedo comer esto, pero ¿qué como? ¿Entendés? Que es algo fundamental. Exacto. Entonces nos autoderivamos y el paciente sale muy conforme porque justamente cubrimos todo, ¿no? Y no tenemos que estar diciendo, andate a otro lugar, Claro. ¿entendés? Ustedes mismos lo derivan en... Nosotros derivamos a nuestro mismo equipo. Exacto. Hay dos estudios que son la endoscopía 1 y la colonoscopía el otro, Sí. que suelen generar cierto temor en la gente que nunca se lo hizo, especialmente que tiene que hacérselo por primera vez. ¿Cómo son esos estudios? Bueno, Bueno. son estudios, digamos, que básicamente cuando uno indica eso, le explica al paciente el por qué se tiene que hacer, cuál es la utilidad del estudio, qué podemos encontrar, qué vamos a hacer si encontramos un pólipo. Todas esas cosas uno lo va explicando. Pero en síntesis son estudios que hacemos bajo anestesia general. ¿Los El dos? paciente no Sí. siente nada, básicamente. Son estudios rápidos, duran entre 3, 5, 10, 15 minutos. No No, más es de un eso. estudio que lleve mucho tiempo. Se utilizan fármacos de anestesia general proporcionados por un médico anestesiólogo, Claro. ¿bien? Y en general se lo realiza en un sitio preparado para hacer ese tipo de estudios. Para eventuales contingencias también. Exacto, sí. Ujú. Entonces, son básicamente estudios diagnósticos en su mayoría y algunos de ellos son terapéuticos, ¿bien? Y uno le explica al paciente qué es lo que va a hacer durante el estudio. A priori, por ejemplo, si vos tuvieras 45 años y decís, bueno, me voy a hacer la colonoscopia, hacemos la colonoscopia, y yo te explico, mirá, si encontramos un pólipo lo vamos a sacar. Y vos me decís, ¿qué? ¿Me va a doler? No duele. No. No duele absolutamente nada. No duele, es exacto. completamente indoloro. Ujú. ¿Sí? Y ya hacemos un estudio diagnóstico y Claro. terapéutico al mismo Que eso tiempo. es fundamental. Claro. Eso que Son se- estudios ambulatorios. El paciente no exacto. requiere internación Claro. ni antes ni después del procedimiento. Se hace el procedimiento y se va a la casa. Eso que se extrae, se analiza para saber si Exacto. puedes desarrollar un cáncer. más Sí, adelante. pero Exacto. nosotros, en realidad, nosotros tenemos equipamiento de alta definición. Entonces nosotros ya durante el procedimiento podemos definir de qué se trata el pólipo, que no es poca Exacto. cosa. ¿eh? Claro. Que no es poca cosa. Una Bueno, primera eso también es impresión de eso. importante. Sí. Claro. Ya tenemos. Hoy en día las clasificaciones endoscópicas nos permiten que con la endoscopía ya podamos definir de qué tipo de pólipo estamos hablando. Y estos estudios, la colonoscopía y la endoscopía, más allá de no tener síntomas, ¿son recomendables en algún momento de la vida? Por ejemplo, no sé, a los 45 años, por una cuestión preventiva, o esos se indican solamente ante la presencia de síntomas.
Y Bueno, cuando hay presencia de síntomas, Claro. Seguro que sí. Seguro, eso es seguro. Y por ahí es Tal conversable cual. la persona que no tiene síntomas. Es Exacto. conversable porque hay otros métodos que son, por llamémoslo, no invasivos. Por ejemplo, para pesquisa de cáncer de colon, Claro. sangre oculta, Mamografía colonoscopia fecal. virtual por tomografía computada, etcétera. Que uno, digamos, selecciona qué pacientes puede utilizar esos métodos, porque también Ujú. tenemos que ver si Cuando son queda alguna útiles, duda, ¿no? digamos, ¿no? Exacto. Cada método tiene su pro y su contra. Por ejemplo, el test de sangre oculta no detecta pólipos, no detecta cáncer Exacto. temprano. Entonces hay que decirle al paciente, mire, si usted se hace una test de sangre oculta en materia fecal, no vamos a poder detectar el pólipo. Pero Claro. sí, probablemente detectemos un cáncer temprano. Y el paciente me dice, pero yo no quiero tener cáncer. Y claro, ¿no? Bueno, para eso existen otros métodos. Por eso hay que conversarlo bien con el paciente. Hay que conversar con que él. la Explicar. pro y los contras de cada método. Exacto. Bueno, muy bien. De vuelta, ¿dónde los encuentran los profesionales de DIT-HD? Nos encuentran en el Sanatorio Simes y en el Sanatorio IOT. En esos dos. Y ahí ustedes los derivan hacia los especialistas, si hiciera falta una derivación, hacia Exacto. los que hace falta. ¿Sí? Bueno, bien. tienen, Ajá, tienen y su página tenemos web. una web, eso es lo que nos Ah, está diciendo nosotros nuestra, tenemos una nuestra productora coach Sí, acá, tenemos Una productora que nos avisa. que Muy nos bueno avisa. eso, Gracias, sí, Adri. Sí, tenemos una página web, Facebook, también nos pueden Sí. encontrar por esos medios. ¿eh? Se pueden hacer Exacto. consultas también, digamos, a través de esa página web. Todavía no estamos listos para salir a hacer ese tipo de consultas, pero probablemente pronto sí. Exacto, ya lo estamos Si analizando. el día tiene más horas, podemos hacerlo. En la época de la virtualidad se viene eso también. digamos, Sí, ¿no? por supuesto. La, es la algo que última vino para que le hago, quedarse. y es una preocupación que comparten seguramente ustedes con otros tantos profesionales. Esto de la pandemia hizo Sí. reducir mucho las consultas de la gente, ¿no? Por miedo a ir a los centros asistenciales. Yo creo que sí. Es una pena, es una pena. Es una Y pena, creo sí. que, por ejemplo, eso puede tener un impacto en lo que es incidencia de cáncer de colon. Gente que no tiene síntomas Ujú. en época de pandemia, es poco probable que vaya a consultar para prevención, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo son pacientes que tienen síntomas y probablemente algunos puedan tener esa pérdida del tiempo de oro, que es la prevención en tiempo y forma. Exacto. Sí, sí, es Así cierto. que bueno, nos- animarse, cuidarse, pero ir a Sin consultar. lugar a dudas, Sí. como para que no, lamentablemente por este tema de la pandemia, como dijo Fernando, no solamente que ha bajado las consultas para screening, ¿no? Porque no se animan a consultar en ambientes de salud por Claro. el tema de prevenir el coronavirus, sino que también patologías que ya estaban en estadios tempranos ya las agarramos avanzadas, ¿no? Entonces, es O un gente que tema. haya Pero abandonado bueno, el tratamiento también por eso. sí, también. Y sí, o que También. se alejó, digamos. Que se alejó. Por miedo a ir. Exacto. Yo No quieren creo, consultar. yo quiero hacer una cosita de hincapié que la salud, el mantener la salud es algo activo. Me alimento bien. saludablemente, hago actividad física, pero también consulto al médico de manera activa. Exacto. Eso es algo activo que uno lo tiene que hacer. Estando sano uno lo busca, hace controles. Y eso es algo que las mujeres lo tienen bien en claro porque van al ginecólogo, cierto. Ujú. pero el varón Al no hombre lo- le cuesta más, ¿no? Al al hombre hombre le le cuesta más Es algo que lo comprender vemos. eso, que Sí. la salud es algo activo, Claro. que uno se tiene que cuidar Sí. activamente y que tiene que consultar tempranamente, pues ya se consulta tardíamente, inclusive para enfermedades cardiovasculares. Ya Claro. cuando te agarró un infarto, ya llegaste tarde. Claro, Exacto. Le pasa con todo al exactamente. hombre, le pasa con la próstata, le pasa con las Con enfermedades todo, coronarias. pero así todo, veo que la próstata también ya está bastante incorporada en la sociedad en general, así Ujú. como el PAP, la mamografía en la mujer. Asimismo, tenemos que Exacto. consultar a los 45 años para prevenir el cáncer de colon. Claro. Tenemos que incorporar ese concepto de prevención, así como tenemos la parte ginecológica y urológica, tenemos que incorporar esto también, que se da en ambos sexos, por igual. Muchas gracias a los dos por su visita. Por Gracias favor, a gracias ustedes. por invitarnos.